Bueno, bienvenidos al patiecito de Hernancito para charlar acerca de emigrar. Acá viene un punto importante, número uno. Me da una bronca cuando la gente dice, hey, yo quiero ir a Estados Unidos, me tomo el pasaje y prepárame todos los departamentos, todos. Buah, ¿Sí? qué clase de amigos. ¿Cómo te sentís cuando pasa eso? Me siento como que tengo que tomar responsabilidad sobre una persona irresponsable. Responsabilidad que nadie... ¿Por qué yo tendría que hacerme cargo de lo que vos querés hacer en tu vida, de lo que tú quieres hacer en tu vida? Me da bronca. Porque nadie ve el tema de lo que hay que hacer antes. Punto número uno para desarrollar. La investigación. Que te va a salir dinero, pagar abogados, bastante dinero. $100 una consulta y uno requiere varias consultas. Es decir, unos cuantos dólares hemos gastado. En realidad, convertir tu moneda a peso, tus soles, tus bolívares a dólares para pagar abogados que están aquí en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que ¿Cuánto? cada caso es único. ¿Cuánto gastamos? Entonces, ¿cuánto gastamos en abogados? En consultar y como 400, 500 seguro. Fácilmente. Seguro. Fácil. Porque es importante consultar específicamente, contar tu historia y que te conozcan la persona. Porque Te evalúan y todo. entonces va a determinar cuál es la mejor visa para vos. Ahí vamos a la parte siguiente en esa investigación, que la parte de investigar va a llevar mucho tiempo en las visas que te van a recomendar los abogados de cómo hacerlo, si uno quiere venir a vivir, si uno quiere simplemente estudiar o algo temporal, eso va a depender. Y a partir de eso vas a recién saber qué más tengo que hacer, ¿sí? Muchas veces vas a necesitar venir a Estados Unidos para entender cómo funciona, conocer personas que te indiquen un abogado confiable que te va a llevar adelante un caso, que eso también es otro punto importante. Las consultas están bien, uno puede hacer con diferentes especialistas, pero no siempre va a ser el mismo. Lo mejor es que alguien te recomiende un abogado que haya estado trabajando y es confiable y que tenga forma de mostrarte que sí funciona su trabajo. Bueno, todo eso lleva su tiempo. Nosotros hemos venido 5 veces, 6 veces creo, alguna vez como turista, pero luego tienen que cambiar e intentar hacer vínculos con personas que te van a servir más adelante para aprender, preguntarles. Entonces, supongamos que ya te aprobaron todo lo necesario para poder venir aquí y vas a necesitar este punto número 2, que es elegir dónde vas a vivir, porque venís y dónde vivís. Siempre la primera opción, la más económica, es vivir con otras personas. No Airbnb, no hotel caro. Vivir en casas con otras personas. Sí, con que roomies están, le dicen, ¿cierto? claro, Entonces, donde se comparten la mayoría de las cosas, en muchos Sí. casos el baño, en muchos casos la habitación, Algunos comparten la habitación. cocina, living, Una cama TV, acá, otra etcétera. cama acá y comparten. Entonces, si La sos cama delicado también, algunos. y no estás dispuesto a hacer el sacrificio y tampoco tenés el dinero para comprarte o rentar un apartamento solo para vivir solo, digamos, y sos, ay, no quiero hacer esto, eso tiene que sacarse de la cabeza. Hay cosas que vas a tener que hacer que no te gustan y nunca hiciste en tu vida tal vez. Sí. Entonces tenés que cambiarlo y estar dispuesto Pues a eso. si no querés hacerlo y no lo haces, listo, el sistema te come vivo. Sí. Entonces, no te vas a pasar hambre. esa elección de la casa, el lugar donde vas a vivir, generalmente vas a comenzar en un departamento compartido o habitación compartida en otros casos, y de ahí pasar, cuando mejore tu situación, a otro que es un apartamento o un estudio donde puedes vivir solo. Entonces, siempre tener lo siguiente: las documentaciones, otra cosa importantísima en este país. Tenés todos tus formularios que hiciste que te habilitan a estar acá, en el caso que tengas visa, pero también tu pasaporte si viniste con eso, para movilizarte en cualquier lado, hacer cualquier trámite, hasta que tengas tu ID, que eso hablaremos en otra situación. Eso es muy importante. Cualquier cosa que ocurra, tenés que identificarte y la policía o quien sea te va a pedir
esa documentación. Otro punto importante, el inglés. El inglés es importante porque determina hasta dónde vas a ser capaz de desarrollarte, tanto profesional como personalmente. Es lo que va a definir con quién te vas a juntar, de qué vas a trabajar, cuánto te van a pagar, y hasta donde vos quieras llegar. O sea, si querés quedarte solo con tu español o con el idioma, bueno, español en este caso, sí, vas a poder trabajar, pero van a ser peores trabajos. Muchos, Sí. muy forzados, la paga va a ser muy mala, tus amigos van a seguir también contribuyendo a que te mantengas dentro de tu propia cultura sin tener Eso es que malísimo. Entonces, si no aprendes interactuar inglés, con los te con la vas a gente de quedar acá. ahí y no vas a poder hacer contactos con los americanos, que son quienes son los dueños de este país. Te vas a estar con los latinos, que somos invitados a participar de la economía y el desarrollo. Pero uno quiere vincularse también con los que son dueños de este país, que son los que nacieron aquí, se desarrollaron y conocen el sistema y todo. Y bueno, el inglés, herramienta esencial para todo y si quiere avanzar. Sí, y también, y si sos una persona floja que no quiere hacerlo, tampoco, fuera. Porque vas a quedar sufriendo en el físico y en todo por no querer hacer el esfuerzo de aprender. Muchos se quedan con eso. Y si sos así, bueno, chao, andate. Después, entender también el sistema de salud, de los seguros y todo lo necesario que te exige este país, que son cosas, por un lado, en algunos casos obligatorios, como los seguros de un vehículo, un auto, un carro, y en otros casos son necesarios para la vida diaria, que no te salga tan caro si tenés algún problemita odontológico o de malestar estomacal o lo que sea. Otro punto importante, a partir de que ya sabes inglés o no, si tenés autorización para hacerlo, el empleo. Analizar qué empleo, y lo mejor sería que puedas contactar de antemano y veas y preguntes con las personas dónde me conviene, o si vos, es muy raro que sea así, de que alguien ya te diga, te espero con un trabajo, pero sí que te recomienden, podés ir a este lugar, te toca a veces trabajar en lo más básico. A mí no me tocó, pero bueno, algunos trabajan, lo que conocíamos de nuestros roomies, trabajan en el McDonald's por el salario básico, y el salario básico te alcanza para muy poco si sos uno que trabajas. Van También a tener que tener dos trabajos. También la situación migratoria en la que estés Va a definir. define qué trabajo vas a hacer. Por ejemplo, si sos de las personas que eligió hacer lamentablemente por vías ilegales, siempre vas a estar limitado porque los mejores trabajos son para personas que tienen los permisos laborales, que están habilitadas legalmente para trabajar dentro del país, que están tramitando una visa de trabajo específicamente para llegar a la residencia y ser gente que vive en este país. Por las vías ilegales siempre va a tocar el trabajo más forzado, el menos pago, eso. La educación. ¿Qué quiere decir la educación? Si tienes hijos, ahí viene un punto. No vas a poder elegir ni siquiera el lugar donde vas a vivir porque vas a depender de la escuela. Si en la escuela pública donde quieras enviar a tu hijo está completa, vas a tener que moverte para aquí, un poquito para allá y vas a buscarlo. Es mucho más difícil porque de acuerdo a donde pueda estudiar tu niño, vas a tener que vivir y tratar de que tu empleo te quede cerca porque las distancias son largas y vas a requerir automóvil, muchos más gastos en esa configuración familiar. Muchos lo han hecho, pero es, creo que, un desafío mucho más grande que venir uno o dos, como en nuestro caso. Y necesitas un ingreso mucho mayor todavía cuando Sí, por tenés eso. niños. Depende de la cantidad de chicos que tengas. Algunos calculan que aproximadamente el gasto anual de tener un niño es $30.000. Sí, bastante. Más, menos. Con todos los chiches, digamos. Sí. Bueno, la cultura y las leyes locales. Otro tema importante, las leyes sí, respetar, inclusive las de tránsito son muy diferentes en muchos casos, que hay que aprenderse, se puede hacer después un video sobre eso, pero la cultura sí, de la cultura por un lado, de cómo interactuar con las personas,
de no estar como los latinos somos tan cálidos, de vamos a darle un abrazo, ¿cómo estás? Por ahí el americano, El contacto físico. el americano que no tiene mucho contacto con latinos, es decir, no se relaciona y tiene la cultura americana muy arraigada, no le gusta ese tipo de cosas y lo puede tomar como una ofensa, inclusive ir hacia alguna cuestión legal con respecto a eso. Lo mismo con sus mascotas, si uno los toca también puede ser lo mismo, o al niño en su mejilla también puede ser tomado como algo que no está bien. Las redes de apoyo y de contención, la comunidad que uno genera. Importantísimo. Cada vez que uno se cruza con una persona, con donde sea, cualquier persona que viva acá y que tenga experiencia, es importante sentarse a hablar y escuchar y consultar y sacarse todas las dudas que uno pueda y aprender mucho de los distintos tipos de formas de vida. Tanto los que decidieron hacer bien como los que decidieron hacer mal, uno puede sacar una experiencia de cada cosa y en base a eso definir. Pero escuchar todo de las personas que viven en el lugar donde vas a vivir, de las ciudades donde viven, qué es mejor, qué es más económico, qué es más práctico, qué conviene, qué banco, qué supermercado, qué medio de transporte. Y sí, todos los secretitos ocultos que no por ahí uno se los pierde porque no tiene la cantidad de años viviendo acá. O porque no quiere interactuar con otros, porque es tímido, porque es introvertido, lo que sea. Eso también es otra costumbre que uno se tiene que desligar, desarraigarse en ese sentido de su país y bueno, estar dispuesto a ser más flexible, a más abierto y aprender de todos. Y también otra vez el inglés en ese sentido, porque hacer el networking y conocer personas que viven, que son hace mucho tiempo en este país y que puedes hablar en inglés, ahí te sabes otros secretos a su vez, que la gente que habla español tal vez por ahí no sabe. Otro punto y el último, el número 10, el plan de emergencia ante las situaciones que van cambiando, que eso pasa muchísimo, que estás en una situación donde necesitas mudarte y ahí no vas a necesitar dinero, necesitas aprovechar una oportunidad de viajar un momento para ir a ver a alguien o lo que sea dentro del país o dentro del estado, requerís eso y tener esa flexibilidad. O en el peor de los casos, necesitas comprarte los pasajes para retornar a tu país porque las cosas, ojalá que no sean así para nadie, por ahí las cosas no salieron bien y tenés que regresar y bueno, toca vender las cosas pero también tener disponible para el pasaje de retorno y el dinero que vayas a usar en tu país. Le pasa a mucha gente, lamentablemente, pero es así, no se adaptaron, no pudieron desarraigarse y esos serían los 10 puntos. ¿Algo más? Sí, el tema del desarraigo justamente que mencionás también es importante estar dispuesto a dejar todo lo que uno conoce de su cultura, dejar a su mamá, a su papá, sus hermanos, sus costumbres, sus tradiciones. Todo lo que uno hace día a día va a cambiar y se va a tener que readaptar a una nueva cultura, a una nueva forma de hacer las cosas. Y es un cambio psicológico y emocionalmente también tiene un impacto muy fuerte que uno tiene que ya antes de venir saber que va a pasar ese momento y estar dispuesto a afrontarlo. Sabiendo que en un futuro, bueno, las cosas se van a equilibrar y uno se termina adaptando finalmente si es eso lo que quiere. Pero bueno, al principio sí, puede ser un poco choqueante y vivir situaciones de drama o de estrés para algunas personas más que para otras. En nuestro caso, nosotros estábamos bastante familiarizados ya con lo que es la cultura americana de hace muchos años, o sea, siempre escuchamos su música, miramos su contenido, miramos sus noticias, entonces es como que estábamos y vinimos 6 veces involucrados bastante por ese tema de investigar. Y nos gustó mucho, pero hay gente que no le gusta y viene simplemente por razones económicas para huir de la situación política o económica de su país y bueno, siempre se queda como añorando a su cultura. Pero bueno, hay que adaptarse acá. Como reflexión final es que este es un camino que no
tiene una línea final. No es solamente venir y desarrollarse económicamente, conseguir los papeles o la casa o los autos o generar dinero para construir en su casa. Es un camino que se recorre como la vida misma, donde finalmente vas a encontrar de que si te adaptaste o no y continuar recorriendo ese camino con más oportunidades, porque este país te da muchísimas oportunidades, pero también te exige muchísimo más que nuestros países.